Bueno, vamos a tratar de sintetizar aquellos núcleos conceptuales que empezamos a insinuar recién en el cuadro de doble entrada, que tiene una columna intermedia que marca la transición, y a su vez la presencia de elementos que tanto convienen en sentido propio a la modernidad, como que posibilitan la aparición y se conservan inclusive en la misma instancia de la posmodernidad. De alguna forma reproduciendo el movimiento dialéctico que nosotros hemos tomado como metodología explicativa, ¿no? Decíamos que estuvimos hablando acerca del conocimiento y estuvimos hablando también en forma muy puntual acerca del abandono de las formas de conocimiento, de la sustitución por otra modalidad de conocimiento y finalmente, en un tercer momento, por la doctrina de la posverdad y el relativismo de la verdad. También es propio poder hacerlo respecto de otros conceptos, como por ejemplo la historia, el Estado, la libertad, la revolución, la economía. Son conceptos también medulares, ¿no? Vamos a ver una placa que va a sintetizar también la movilidad que tiene dialéctica, que está presente dentro de la construcción histórica. Bueno, acá nos encontramos con este concepto. Revivimos el concepto anterior, ¿no?, que era el del derecho, y decíamos cómo para la comprensión de la racionalidad implícita en el derecho, en el sentido de derecho que es precisamente el que sostiene el concepto de Estado, hacía falta ver en la modernidad en los esquemas propios de John Locke, con la teoría del gobierno, de Montesquieu, del mismo Hobbes, y de alguna forma la generación de esos ideales que después se van a dar como ideales libertarios y revolucionarios, ¿no? Insistimos en este doble posicionamiento que hay de dos fuerzas importantes en el siglo XIX que vienen como a cristalizar toda la modernidad y que yo encuentro que están presentes en el positivismo y en el romanticismo como formas que insinúan después su síntesis final dentro de la posmodernidad. El concepto de historia es un concepto muy enriquecido porque nos da la posibilidad de entender cómo se desarrolla esta línea en el tiempo, evolutiva y sintética y dialéctica, porque nos muestra precisamente cómo en un primer momento, desde un primer momento de la antigüedad a la modernidad, el carácter esencialmente distintivo está dado por el abandono de la explicación providencialista. Es decir, la explicación acerca de la historia deja de ser como en San Agustín, como en Joaquín de Fiore, la explicación de un sentido, una direccionalidad de la historia que está sujeta al plan divino. Esto se abandona para internalizarse en una explicación de tipo mecánica con, digamos, la forma explicativa que tiene el resto de las ciencias de la naturaleza. Por eso la visión mecánica del universo de algún modo se traslada también a la propia explicación intrínseca de la historia. La historia pasa a ser en ese momento algo así como una ciencia natural más, o es tratada como una ciencia natural más, ¿no es cierto? Está caracterizada precisamente a partir de su constitución de fenómenos
que pueden encuadrarse dentro del esquema explicativo de causa y efecto. Y antes que, por supuesto, surja la crisis de la teoría de la causalidad con Hume. Pero ese modelo es dominante, es el modelo de las ciencias naturales y que también está impreso en la historia. Por otra parte, vamos a diferenciar en esta misma instancia de la modernidad un doble momento, un momento en donde aparece un hombre como Hegel, por ejemplo, y en su fenomenología del espíritu, va a darnos cuenta de que, en definitiva, la realización de la historia es la realización de una conciencia o de un proceso de concientización que tiende a consumarse en forma de espíritu absoluto, como la suma de todas las potencialidades que se van realizando, que se van actualizando a través de los distintos momentos en la historia. O sea que la mirada de la historia ya no va a ser providencialista, digamos, sujeta a la teología, pero sí se va a diferenciar también de ese esquema, que es el esquema de las ciencias naturales, en donde todos los fenómenos se explican en una visión mecánica, como hemos dicho, y en la relación de causa y efecto. La síntesis de estas dos miradas, de estas dos visiones, tanto la mecánica como la orgánica, así podríamos llamar a la de Hegel, ¿no es cierto? Una visión orgánica, porque la fenomenología es básicamente eso, la autorrealización, el autodespliegue, la autoconcreción, el desarrollo y el proceso de desarrollo, de concreción de la idea o del espíritu, por decirlo de alguna forma, en términos hegelianos, el espíritu que se va realizando, desplegando, mostrándose, y en esa esta epifanía, esa mostración, en esa plasmación de sí mismo, en ese plasmarse y quedar resuelto como concreto y evidente, va adquiriendo distintas figuras y distintas formas, ¿no? Entonces, esta mirada de la fenomenología, que se define precisamente como la ciencia de la experiencia que tiene el conocimiento, de la experiencia que tiene el propio espíritu, ¿no? Ambas, es decir, tanto la visión mecánica como la visión orgánica, van a encontrar una síntesis nueva en esa posmodernidad, en lo que llamamos hoy pensamiento único, es decir, una mirada de la historia que se plantea como que ha llegado a una misma, a una concreción única, en donde se absorben todas las otras y se expresa como la única posibilidad. El pensamiento único, propio del liberalismo, o el liberalismo tardío, el neoliberalismo, muestra precisamente una interpretación de la historia unidireccional, ¿no? Y como especie de síntesis de ambas de las anteriores. Ocurre también con la idea y el concepto central de libertad. ¿eh? Es el concepto que es acuñado desde las propias manifestaciones revolucionarias de la revolución burguesa, las reformas desde la luterana a todos los modos, la calvinista, a todos los modos las formas de modificación del dogma. La revolución gloriosa de Inglaterra, la francesa, la norteamericana, el nuevo orden de la revolución, que es en definitiva la expresión de la igualdad, ¿no es cierto? La expresión de esos tres ideales. Bueno, en la modernidad, de algún modo, es quebrar con el dogmatismo, con la verdad revelada, con la verdad impuesta, y es sujetarlo al hombre
dentro de esa línea que habíamos advertido, que parte desde el Renacimiento y que se consagra en la Ilustración, bueno, cuando atraviesa el terreno de toda la modernidad, precisamente el hombre va adquiriendo el lugar central, ¿no? Y en la política, por supuesto, las monarquías pasan a ser los últimos resabios en donde eh, cohabita algún mensaje que no que no tiene que ver estrictamente con la naturaleza humana misma. El hecho de poder poner en discusión las formas de la monarquía es de algún modo un renunciamiento a ese pasado teológico o ese pasado de la monarquía como poder en las manos de grupos selectos, grupos elegidos, o de algún modo grupos representativos de otro orden, ¿no? Es decir, como que en el plano de la política, el Estado va a garantizar ahora intereses muy concretos, no porque antes no los garantizara, no fueran garantizados, sino que va a ser explícito ello, ¿no? La revolución es una forma de hacer explícita una demanda de derechos, ¿no? Este, tanto es así que podemos ver el papel revolucionario, podemos verlo en este orden. Una segunda instancia es una instancia del desarrollo dialéctico de la libertad. La libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran los emblemas de la misma Revolución Francesa, tomado de la inglesa o con antecedente en la misma inglesa, decimos que la libertad, la igualdad y la fraternidad truecan, cambian, mutan y se instalan como sus contrarias, generan sus propias ideas contrarias. La libertad generará la de la dependencia, la igualdad la de la jerarquía social, la fraternidad la de las luchas de clase. Esa mutación que sufre es la que después, como antecedente, va a dar lugar a un renunciamiento, al renunciamiento mismo del ideal revolucionario. Porque el Estado burgués también ingresa en crisis, porque ese Estado burgués pasa por este proceso de tesis y antítesis, y por este proceso en donde la libertad se genera dependencia, la igualdad genera jerarquía social y la fraternidad genera lucha de clases. La misma burguesía va a pasar al lugar incómodo, incómodo, digamos, a los efectos de ser cuestionada, ¿no? Al lugar incómodo que tenía antes la monarquía. De alguna forma se instala como el poder y por ello mismo lo que genera es resistencia, ¿no? El hecho de que la libertad dentro de la modernidad y dentro de la relación del capitalismo, por ejemplo, en donde el capitalista hace depender y compra la mano de obra, compra esa mercancía barata que es la mano de obra del obrero, de algún modo crea esa tensión. Y ya vamos a ver cómo esa tensión tiende a resolverse, pero como una contradicción que tiene necesariamente que encontrar una resolución en una síntesis forzosa. De allí que el papel revolucionario, libertario de la burguesía, que ocupa en la modernidad, porque eso indudablemente tiene una presencia inobjetable. El papel revolucionario y libertario de la burguesía es motor de la modernidad, ¿no es cierto? Así que como lo es
como lo es en la misma religión, lo es la reforma, las revoluciones y la participación de la burguesía es un dato importantísimo para la reconstrucción de la historia. Aquí he hecho mención a las luchas antecedentes, ¿no? Como la lucha política del siglo XVII, los conflictos religiosos en Francia, la sublevación de los Países Bajos, la guerra de los 30 años. Es decir, fíjense cómo tanto en la dirección de lo religioso como en la dirección también del crecimiento de ese tercer estado, que es la burguesía, son detonantes de la historia moderna, ¿no? Ahora, como les decía al principio, esa instancia de la modernidad, una vez que se resuelve, necesita una síntesis, y allí aparece la posmodernidad como una especie de sobremodernidad, ¿no es cierto?, como consecuencia necesaria de lo anterior. El proyecto de emancipación de la clase obrera es un proyecto que en definitiva tiene nacimiento en la aspiración que tenía la burguesía de instalarse en los lugares en donde estaba la monarquía. Lo que la burguesía necesitaba y reclamaba era una recomposición jurídica más que económica. Lo que quería era obtener derechos. Y de tener derechos y pasó a querer tener privilegios. Y de querer tener privilegios, innecesariamente, los derechos se establecen como generan jerarquías. Y las jerarquías generan también, por supuesto, privilegios. Y los privilegios, por supuesto, que generan reacción, ¿no es cierto? El papel de la burguesía como clase dominante es prácticamente la síntesis en la posmodernidad de toda esta lucha encarnada en el periodo moderno mismo, ¿no? Pero a su vez, digamos que alguien reconocía que en el cristianismo estaban ya insinuadas la defensa de la libertad y por lo tanto los propósitos de la burguesía y del liberalismo. Y también estaba insinuada la necesidad de eliminar la esclavitud y la desigualdad. Por lo tanto, también estaba en germen el propósito del socialismo. Habría que analizarlo puntualmente, sería producto de otro trabajo, ¿no? Bueno, el tema de la cultura es importante reconocer. Entonces dijimos que en la historia de lo providencial pasamos a la relación, a la explicación natural de causa y efecto, apropiándonos de alguna forma del discurso externo de las ciencias naturales. Y desde allí surge allí mismo, en este periodo de tránsito, en donde el positivismo también coexiste con una forma íntima, que es el retorno al espiritualismo. Yo marqué el caso de Napoleón con el retorno a las formas imperiales, como una especie, no como una traición a la expectativa burguesa de la revolución, sino como el desencadenamiento necesario y forzoso. Como que aquella primera clase que tuvimos, insistí en el principio de que toda instancia y corriente filosófica generaba forzosamente en su término y en su conclusión la contraria. Bueno, acá pasó lo mismo. Es decir, de algún modo el concordato con la Iglesia Católica es restablecer el poder virtual o medianamente, pero restablecerlo de alguna forma, porque si bien no le devolvió su pecunio a la Iglesia, sí le reconoció Napoleón el status quo, la personalidad de la Iglesia dentro de la sociedad, cosa que había sido malogrado de algún modo por la misma revolución, ¿no?
decimos que este pasaje de la cultura a la civilización tiene aspectos que son importantes para destacarlo. Vamos a tomar la cultura como civilización en forma general, como expresión propia de los pueblos y de las naciones, pero también la vamos a tomar en un segundo momento, en la modernidad, como la cultura como sujeto histórico. En el sentido más bien de reconocer esa reaparición del espíritu en el escenario de la historia, de lo espiritual. Así como les dije hace un rato, el positivismo y el desarrollo de la ciencia positiva y de los principios de causalidad como propios de las ciencias y del método científico. Bueno, eso que hace al positivismo, que describe el positivismo en su coronación en el siglo XIX, también lo hace pariente cercano de ese otro movimiento espiritualista que sería el romanticismo. O sea que yo quisiera que no pierdan de vista esas dos líneas, porque esas dos líneas están muy presentes, muy marcadas, como del mismo modo, para traducirlo en otros términos, si se me permite, en la concepción mecanicista versus organicista, que a su vez, si bien son contrapuntísticas, no son excluyentes y permiten una síntesis final. Esa síntesis final es la que se da en el caso puntual del concepto cultura, de esta cultura de lo genérico, de esta cultura de lo universal y orgánico, a esta cultura de la New Age, como una segunda cultura desengañada de, el ideario cientificista progresista, en sentido de doctrina del progreso científico, para encontrar en la New Age una segunda forma de espiritualización dada por la religiosidad, el orientalismo, la vuelta al orientalismo, el retorno a las formas genéricas e ingenuas que están impregnadas en la masa, en los movimientos de masa. Y así se presentan de algún modo como una especie de síntesis de las formas anteriores. Ocurre algo similar en la economía feudal. La economía feudal en la modernidad da paso al capitalismo, con la aparición del mercantilismo, el paso de la arquitectura, de la agricultura de subsistencia, es decir, para la producción y consumo del vasallo y del señor feudal, a la producción para entrar dentro del mercado de comercialización. Es importante acá señalar dos aspectos que trazan un poco todo el semblante mismo de la modernidad. Hay dos pensadores que son ineludibles por las consecuencias. Uno es el mismo Lutero, al que mencioné hace un rato, porque Lutero despolitiza toda la teología. Es decir, trata la teología en forma totalmente independiente de toda construcción racional, es el alejamiento del tomismo en ese sentido, de la explicación racional del orden suprasensible. Y por otra parte, el mismo Maquiavelo, que Maquiavelo, digamos, trabaja en la otra dirección opuesta a Lutero, pero también complementaria, ¿no? En el sentido de que él lo que propone es justamente desteologizar la política, es decir, hacer que la política no incursione en ningún sentido en el dominio de la esfera de la política humana,
de la política de los hombres, que tiene que ser racional, experimental, y si tendría que utilizar, por allí lo desliza, si tendría que utilizar la religión es simplemente con fines racionales, empíricos y prácticos, a los efectos de que el príncipe lo pusiera lo pusiera a favor como un factor que juega a favor de sus propios intereses. Pero esta división, este divorcio ya irreconciliable entre razón y fe, por decirlo de alguna forma, en el orden de la política, tiene que ver con estos dos autores y tiene que ver con estas dos visiones, ¿no es cierto? Tanto en la teología como en el aspecto, o en la religión, digamos, en general, como el aspecto de la política, ¿no es cierto? Es importante hacer mención acá a la Reforma Protestante, interpretada por Max Scheler como dirigida no tanto a Lutero, sino a la mirada de Calvino, como una forma, como un modo de encontrar una explicación psicológica y social, cómo se sostiene, cómo se genera el capitalismo a partir de esa reforma protestante. Cómo incide, ¿no? Es importante. Acá encontramos entonces, decíamos, en las formas de la economía, una economía feudal que da lugar al capitalismo, da lugar al mercantilismo, al capitalismo. Un desarrollo interno del capitalismo que lo lleva al capitalismo a su máxima expresión dentro de la industria y dentro de la revolución industrial. Y finalmente una síntesis en el capitalismo financiero, que es la consolidación del capital de el capital bancario con el capital industrial, que es a su vez la superación y la deshumanización de todo capitalismo, todo posible capitalismo, ¿no es cierto? Digamos, donde el capitalismo muestra toda su fauce, porque simplemente es eso, es la industria al servicio de la banca internacional. Bueno. Respecto del Estado, es importante lo que les anticipaba recién. Con respecto a Maquiavelo en la secularización de la política y también destacar los aportes que se han venido haciendo desde Hobbes, de Locke, la inclusión del Parlamento, la aparición del Parlamento y el desplazamiento de las formas monárquicas. Todo eso es moderno, pero de alguna forma instala a esa al tercer estado, que es la clase burguesa, como el actor social, el sujeto histórico que va a hacer la gran transformación. Ahora, sin embargo, esa gran transformación posiblemente quede, como decíamos en los cuadros anteriores, el Estado burgués cuando entra en crisis, porque en definitiva se termina identificando con el agresor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se termina identificando y mostrando que los propósitos de la burguesía eran solamente conquistar derechos para generar desigualdades, para generar privilegios y por medio de generar desigualdad. Eso da lugar a que hacemos esta última síntesis muy apretada, pero con la cual les quiero hacer un panorama un panorama que fundamentalmente los ayude, no porque esté completo, por supuesto que está totalmente incompleto, pero para que les sirva a ustedes como una hoja de ruta, en donde primero lo que he marcado son los distintos periodos que conforman la historia de acuerdo como las conocemos, la estructura política
descansa sobre las clases primero noble y del clero. Cómo, en definitiva, la historia es el resultado de la composición y las relaciones sociales. Y esas relaciones sociales se expresan como relaciones de producción. Y esas relaciones de producción tienen que ver con el orden de la necesidad, y la libertad tiene que ver con el condicionamiento establecido por la libertad. O sea que ahora que, digamos, terminamos con esta introducción general, en donde lo que hemos hecho simplemente es emparentarnos con los significados y con las ideas centrales, vamos a desarrollar una parte filosófica mucho más puntual, respondiendo a ese liberalismo y a ese pensamiento que se instaló como pensamiento único y como síntesis del neoliberalismo actual, ¿no? Y como también propuesta de una finalidad de la conclusión de la historia. Entonces, acá vemos que cosas que son las encuentro fundamentales, como el periodo renacentista, la alusión al barroco como al barroco y a la culminación del renacentismo en la ilustración, a la ilustración misma como instancia de mayor florecimiento de la pura racionalidad, y a la cual, como les habíamos dicho anteriormente, la cual genera todo un movimiento a su vez romántico, como un movimiento de desplazamiento y de rechazo con la primera intelectualidad. Ahora, intelectualidad que no desaparece, sino que coexiste, como decía, y de algún modo emergen en esa sobremodernidad. Bueno, vamos a poder con estos cuadros, se los dejo para que los interpreten ustedes también, para que vamos a terminar de ver, vamos a comenzar directamente a ver los primeros postulados de una filosofía orientada hacia el materialismo histórico. Buenas noches y espero que les resulte de alguna utilidad.